Señores, buenas noches para todos. He tomado la decisión pues, de realizar este video porque me han llegado diferentes preguntas de personas, de estudiantes, en donde me han dicho, venga, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? ¿Por qué se está comportando de esta forma? ¿Qué repercusiones tiene para la economía colombiana? Y quiero pues tocar el tema para generar un poquito de educación financiera frente al tema y que se pueda entender y que ayude, pues los ayude a ustedes a tomar decisiones de inversión, ¿sí? Entonces, en primera instancia, pues no me voy a meter con la reforma tributaria, no me voy a meter si el gobierno es buen administrador del dinero, mal administrador, de que si la reforma tributaria es buena o mala. Simplemente me voy a basar en hechos y explicar el fenómeno de qué es lo que está pasando, ¿sí? No quiero que me masacren en redes. Entonces, para tocar este tema, pues básicamente voy a nombrar 3 puntos. El primer punto, yo lo llamo vacunación, ¿sí? Y es la velocidad que se está dando de la vacunación en diferentes partes del mundo y en particular en Colombia. El segundo punto es frente a la reforma tributaria, frente a más que la reforma tributaria, el restablecimiento o búsqueda de recursos para recuperar, llamémoslo así, la estabilidad financiera del país. Y el tercer punto, el tema electoral, ¿sí? Que es el escenario que se viene, y creo que analizando esos 3 puntos vamos a tener, llamémoslo así, como una especie de radiografía un poco más clara de qué es lo que puede llegar a pasar o lo que está pasando con el dólar. Entonces voy a empezar con el primero, el tema de la vacunación. Indudablemente la vacunación en el mundo tiene una velocidad, en algunos países un poco más acelerada que otros, pero lo que realmente está impactando, lo que puede llegar a impactar acá en la economía colombiana es la percepción de riesgo, pues como tal, y la dinámica de la economía. En la medida que, por ejemplo, el mercado americano, y que tiene un compromiso para el 14 de julio de tenerse el 70% de la población americana ya vacunada, eso hace que la economía americana ya venga retomando una dinámica de normalización y que puede hacer que el americano o el inversionista internacional ya empiece a tener un apetito de riesgo y quiera empezar a comprar activos o tener inversiones en otro tipo de países, ¿sí? Que le permitan capturar un poco más de rentabilidad, que posiblemente le permita absorber un poco más de riesgo, ¿sí? En ese escenario se encuentra Colombia. Uno de los puntos más importantes, y por eso me refería al tema de la velocidad, es que en la medida que el mercado internacional va adquiriendo ese apetito, pues se vuelve muy importante que la dinámica local también vaya en ese mismo tono o en esa misma velocidad, debido a que en la medida que la economía se va recuperando, se puede decir que los inversionistas con un poco más de confianza van invirtiendo en sectores que van recuperando su dinámica, ¿sí? Lo que genera, llamémoslo así, un punto sensible es que lastimosamente en algunos países, y es el caso de Colombia, la velocidad de la vacunación no está tan rápida como se quisiera. Entonces eso hace que la recuperación económica no vaya a ser tan rápida como la puede tener, por ejemplo, el mercado americano. Entonces eso de cierta manera le genera un poco de temor al inversionista internacional, pero también él va a ser consciente pues, que es un punto temporal y que puede inclusive ser un momento de compra de activos de una manera económica, porque en la medida que se va recuperando la economía o se va recuperando los sectores económicos, pues los activos o las empresas van a volver a llegar a sus niveles normales de precio, ¿sí? O a sus niveles normales de valorización. Entonces ese es un punto pues como importante y se representa llamémoslo así, para nosotros, en los países latinoamericanos o en vía de desarrollo, una oportunidad pues para ingreso de recursos, ¿sí? Eso se puede decir que es una señal de que hará que el dólar caiga, porque va a haber muchas más personas a nivel internacional interesadas en invertir en nuestros países. El segundo punto
es el estado económico o la reforma tributaria. Para nadie es un secreto que la reforma tributaria, perdón, la pandemia como tal, ha generado un estrés económico muy importante en las finanzas de todos los países, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande. Por temas de ayudas en el sector de salud, por temas de ayudas al sector productivo, a las empresas e inclusive pues a las personas naturales como tal. Eso ha hecho pues que se generen un deterioro de las finanzas públicas como les digo, de todos los países, y que los países estén buscando formas de poder recuperar ese dinero para, uno, dinamizar un poco más la economía, darle velocidad a la vacunación y bueno, darle un poquito más de estabilidad o de recuperar el empleo que se ha visto tan deteriorado pues a nivel general. Entonces pues de ahí nace la reforma tributaria y cobra pues mucha importancia la consecución de recursos. En nuestro país pues en esta primera reforma tributaria o en este primer intento de reforma no tuvo éxito, ¿sí? Por N cosas que ahí no voy a profundizar, pero la realidad económica del país es que las finanzas vienen deteriorándose o están deterioradas por buen o mal manejo pues del gobierno o temas de ayudas. Como les digo, no voy a profundizar allí. El caso es el resultado económico que no está siendo favorable para volver sostenible no solamente los planes del gobierno, sino digámoslo así, el cumplimiento de todas las obligaciones que puede tener, en este caso Colombia, con sus inversiones o con sus inversionistas o con las personas pues con sus grupos de interés, podríamos resumirlo de esa forma. Entonces, cuando pasa eso, y lo pongo en un caso particular, es si usted le van a prestar dinero a una persona que no sabe si va a tener con qué pagarle en un futuro, obviamente los inversionistas o las personas que le prestan dinero a Colombia se van a poner nerviosas, ¿cierto? Y van a decir, venga, ¿será que sí meto el dinero allí o no? En la medida que se empiece a deteriorar y que posiblemente eso genere una disminución en la calificación de nuestro país, pues obviamente empieza a levantar alarmas a nivel internacional y los inversionistas posiblemente se empiecen a abstener de ingresar recursos al país. Entonces por eso se cobra mucha importancia, ya sea vía reforma tributaria o vía crédito o vía capitalización pues por parte del Banco de la República. Es decir, hay varias alternativas, o inclusive disminuir gasto, que puede ser una alternativa. Esa es un poquito más compleja, que Colombia pueda organizar bien sus finanzas para que se vuelva atractivo para la inversión internacional. Entonces obviamente cuando se presenta esta salida en falso, llamémoslo así, la reforma tributaria, pues los inversionistas internacionales empiezan a reaccionar y empiezan a aplicar un concepto que se llama el flight to quality, que es viajar a la calidad, ¿sí? Es decir, retirar los dineros de inversiones de riesgo, ¿sí? Y irse para lugares un poquito más seguros de inversión, en este caso pues, Estados Unidos o inclusive en determinado momento Europa o China, ¿sí? Pronto puede generar un poco más de tranquilidad a las inversiones. Entonces cuando se presenta esto, pues los inversionistas se ponen nerviosos. Recuerden que uno de los puntos más importantes en las finanzas es la confianza. Se ponen un poco nerviosos los inversionistas y empiezan a retirar el dinero. ¿Qué es retirar el dinero? Empezar a comprar dólares y sacar ese dinero para invertirlo en otros activos internacionales. Cuando simplemente por ley de oferta y demanda, cuando se empieza una puja muy importante o muy fuerte de los dólares, pues obviamente presionan el dólar hacia arriba y vemos los niveles que estamos teniendo, ¿sí? En donde casi que en 2 días el aumento ha sido casi de 100 pesos, que es un movimiento muy fuerte pues para nuestro país.
Lo mismo puede pasar en sentido contrario, es decir, cuando ya se genere estabilidad, tranquilidad, lo más probable es que los inversionistas digan, Colombia ya se está comportando mejor, pues ya hay expectativas de que pueda pagar bien sus deudas o que pueda cumplir con sus gastos, venga, yo le invierto, y eso hará que ingresen dólares al país y obviamente hará que el dólar vuelva y carga a sus niveles, llamémoslo así, normales, ¿sí? Hay otro, el tercer punto es el año electoral. Indudablemente eso va a generar volatilidad, ¿sí? Hay diferentes jugadores desde la izquierda, desde la derecha, eso genera incertidumbre en el mercado. Entonces muy probablemente en lo que queda de este año vamos a tener unas turbulencias muy importantes en el dólar. Actualmente estamos viéndonos, llamémoslo así, el comportamiento que está teniendo el dólar está siendo muy afectado por el tema de la estabilidad de sus finanzas. Entonces, en la medida que se resuelva esa estabilidad, pues el dólar volverá a regresar a sus niveles normales, pero si tenemos noticias o incertidumbre frente a temas electorales, frente a temas de vacunación, posiblemente se vayan a ver o se vayan a dar repuntes en el dólar. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este movimiento con la economía? ¿Cierto? Para entender un poquitico el tema, pues les vamos a mencionar una estadística general, y es que el 60% de los productos que consumimos en Colombia, así, de toda la canasta que se compra una persona, el 60% es importada. Entonces eso hace que si el dólar sube, pues el 60% de los productos que nosotros normalmente compramos van a subir de precio, ¿sí? En la misma proporción en el que sube el dólar. ¿Por qué? Porque el importador le va a tocar pagar más pesos por cada dólar para poder traer los productos al mercado nacional. Entonces eso va a generar un aumento en la inflación, y si genera un aumento en la inflación, pues uno esperaría que el Banco de la República o su junta directiva tome decisiones para subir las tasas de interés y controlar la inflación. Entonces, esta situación de volatilidad pues no le conviene a nadie, porque en la medida que aumenta el riesgo, pues los inversionistas van a sacar el dinero del país, van a presionar el dólar al alza. Si se presiona el dólar al alza, los importadores les va a tocar pagar más por el dólar para traer los productos en el mercado se van a vender más caros, y si se venden más caros, pues para controlar la inflación, el banco, la junta, va a subir las tasas de interés. Entonces, es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque muy probablemente esto va a generar que los productos o el mercado o las cosas que compramos se vayan a encarecer, y que independientemente que se realice la reforma tributaria o no, si se genera esa incertidumbre o ese temor en los mercados, pues ese es el resultado. En la medida que se disminuya, o llamémoslo así, se empieza a generar calma o se disminuya el riesgo del mercado, pues esta turbulencia, pues el dólar empezará a ceder hacia la baja y tenderá a ubicarse a unos niveles un poco más estables y a unos niveles un poco más bajos. Nuestra canasta familiar o los productos tenderán a bajar de precio, ¿sí? Porque en la medida que baja el dólar, bajan los precios de los productos, y obviamente las tasas de interés pues no tendrán tanta presión al alza. Entonces se puede decir que este es como un overview del efecto económico que tiene esta situación, y creo que se vuelve relevante para que cada uno pueda tomar sus decisiones de inversión y en dónde colocar dinero. Bueno, espero que este videito o esta corta explicación les sirva. No olviden seguirme pues en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Y bueno, acá pueden escribir todos sus comentarios, y con mucho gusto, si hay dudas o preguntas, serán respondidas. Feliz noche para todos. Hasta luego.